gracias al Señor por su asistencia y por todo, también por las personas que siguen esta misión a través de nuestro canal Misioneros de la Divina Voluntad. Entonces te invito para que en este momento cierres tus ojos, nos pongamos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y renueva la paz de la tierra. Señor Jesús, te pedimos nos cubras con tu sangre preciosa. Sellamos con tu sangre preciosa estos aparatos que utilizamos. Sellamos con tu sangre preciosa todo lo que tenemos y hacemos. Sellamos con tu sangre preciosa las ondas, nuestros hogares, los hogares de estos hijos tuyos. Y hoy te pedimos, Señor, que desahogues tu amor a través de estas palabras, de este llamado que tú nos haces a través de tu pequeña hija Luisa, que podamos estar atentos, que podamos abrir nuestro corazón y disponer nuestra voluntad para querer lo mismo que tú quieres. Señor, ayúdanos de verdad a querer lo que tú quieres, como tú lo quieras, cuando tú lo quieras. Une cada vez más nuestra voluntad a la tuya. Gracias, Señor, por este enorme privilegio que tenemos de conocer estas verdades divinas por las que no hubiesen dado los santos, los reyes, los profetas, cuanto hubieran querido conocer todo esto, y tantos santos y santas, tantos amantes tuyos que les ha tocado tan duro, que les ha tocado tanta cruz, tanto sufrimiento, pero que gracias a ti han logrado ser esos grandes, esos gigantes, esos campeones en esta guerra de la vida, en esta prueba. Haz que nosotros, Señor, que somos débiles y pequeños, podamos aprovechar este gran don de la divina voluntad para alcanzar esa santidad que tú esperas y quieres de cada uno de nosotros. A ti, Mamá Santísima, Virgen Inmaculada, te invocamos. Te pedimos recojas todas nuestras vidas, nuestros actos, nuestra cruz de cada día, nuestra cotidianidad, nuestros pequeños quehaceres y trabajos, y los transformes en algo grande, los transformes en soles divinos para la gloria de la Santísima Trinidad y para atraer su reino de amor, el reino de su voluntad a toda la tierra. Utilízanos, Madre, utiliza a cada uno de estos pequeños cada día más. Utilízanos para cumplir aquella misión tan grande que Dios te ha puesto en este tiempo, de preparar su reino en la tierra, de preparar su gloriosa venida, de preparar en nuestros corazones el terreno para que pueda descender la nueva Jerusalén. Y a ti, pequeña Luisa, que ahora en el cielo eres una gran mamá de la divina voluntad, te invocamos también para que seas tú cumpliendo tu promesa de estar en la tierra trabajando fuertemente por preparar el reino de la divina voluntad, para que por fin el corazón de Jesús sea consolado, sea glorificado y reciba esa satisfacción, ese amor, esa correspondencia que Él merece y que tanto anhela. Haz que con nuestras vidas podamos hacer sonreír al buen Jesús, podamos hacer que ya no llore más, que ya no esté, que con nuestras vidas suplamos por tantas criaturas que lo amargan cada día, cada instante, que podamos ser más atentos, como tanto te lo pedía Él a ti. Te damos gracias porque sabemos que se está difundiendo cada vez con mayor fuerza estos escritos, estos libros de cielo que tanto te costaron y que tú no sabías que iba a ser de ellos, no sabías si de verdad iba a haber alguien que los aprovechara o si todo iba a ser un desperdicio, pero hoy sabemos que los frutos ya se están recogiendo, que la cosecha es abundante. Pedimos que con tanta fuerza y tantos méritos, tanta grandeza y tanta gloria que Dios te ha dado por los muchos sufrimientos que tuviste en la tierra, alcances muchas vocaciones a la divina voluntad. Que cada uno de nosotros, de estos hijos, de estas hijas que están siguiendo esta misión, puedan llegar a ser verdaderamente de esas afortunadas almas, de esas bienaventuradas almas que viviendo en el divino querer lleguen a ser otro Cristo, lleguen a ser pioneros de ese estilo de santidad divina de la cual tú nos abriste de nuevo las puertas. Ayúdanos a conocer a Dios en ti y en María,
y a creer que esas maravillas que obró en ti las puede también repetir en cada uno de nosotros. Santos ángeles, ayúdennos, socorran, nos rueguen por nosotros. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, gracias por su asistencia. A los que siguen este canal también les doy las gracias por suscribirse, por compartir estos videos. De nuevo les pido que por favor traten de verlos completos para que pues la obra que se quiere hacer aquí de formación de misioneros de la Divina Voluntad pues sea buena, sea una buena formación, y eso depende pues no solo de mí, pues sobre todo depende de Dios, del Espíritu Santo, pero en gran parte depende de la disposición de cada uno de nosotros, de la obediencia, de la fidelidad, del compromiso. Y como en toda ciencia, en toda universidad, en toda carrera que se esté estudiando desde que estábamos en el colegio, eso se requiere atención, que es lo que el Señor más le pedía a Luisa y nos lo pide mucho a nosotros, que estemos atentos. Y y también es importante en la formación pues el estudiar, el repasar, el meditar, el releer, escuchar con atención. Porque el Señor pide tanto la atención, dice el Señor, la atención es el camino del conocimiento. Si yo estoy atento, percibo y retengo las cosas y digamos que el Señor quiere que en nosotros la atención sea una actitud de vida, es decir, una actitud permanente, que yo sea una persona atenta. ¿Qué quiere decir ser una persona atenta? Es una persona que está despierta, que está viva. Y ese estar atento es en el alma, es decir, tener el alma despierta, es tener el alma atenta a lo que está sucediendo en ella misma. Nosotros, como vemos, por la cultura del mundo en que hemos crecido, tendemos a ser más bien distraídos, y todo el tiempo el demonio quiere eso, distraernos. La distracción vendría a ser como lo contrario de la atención, porque el que está distraído obviamente no está atento y está entretenido en otras cosas y no en lo que tiene que estar, o sea, como que está desparramado y no está centrado, no está como ubicado y concentrado en lo que debería. Entonces yo tengo que preguntarme eso, o sea, hermanos, de verdad, son tiempos muy difíciles en que nosotros no podemos seguir estando distraídos, no podemos seguir perdiendo el tiempo, no podemos seguir jugando al cristianismo, jugando a la santidad, jugando a ser, bueno, cada uno sabe de qué manera como que está jugando, ¿no? Tenemos que ser serios porque son tiempos serios, el Señor es serio, esto es muy serio, y tomarse esto con seriedad es eso. O sea, yo leer los libros, meditarlos, sacarle tiempo a esto, tratar de obedecer al Señor lo que me va pidiendo cada día, ir dando esas pequeñas o grandes renuncias que Él me va pidiendo. Y lo que yo tanto repito, estar atentos a Él. ¿Qué hace Él? ¿Qué está haciendo Él en mi alma? ¿Qué me está pidiendo? ¿Cómo está actuando en mí? ¿Qué espera Él de mí cada día? Eso es súper importante. Entonces démonos cuenta de eso. Yo estos días estaba grabando por ahí unos audios con los que voy a hacer un video hablando de eso. ¿Por qué nos quieren sacar de la realidad? Y es eso, que estemos sumergidos en ilusiones, el que nuestra vida se constituya en una mentira, prácticamente en una ilusión, como lastimosamente es la vida de muchos hoy en día, cuyas vidas se están no solo convirtiendo en un desperdicio, sino en una ofensa continua a Dios, y unas vidas de falsedad, o sea, que se vuelve como una obra de teatro, de la cual prácticamente no va a quedar nada. Entonces yo tengo ese ser atento, es eso, un vivir en la realidad, un vivir en la búsqueda de lo real, un sumergirme en la realidad, que como les explicaba, viene a ser Dios mismo. Entonces, bueno, hermano, lo que vamos a ver hoy, a escuchar, a meditar, ya como la clase anterior vimos ese llamado de Luisa, de la Santísima Virgen, hoy vamos a ver un llamado que escribe Luisa en los volúmenes, que si no estoy mal está al inicio del volumen 4. Este llamado tiene muchas cosas que nos enseña también como introductorias para nosotros ir aprendiendo. Ya sabemos que estas charlas que estoy dando en esta época son como para nuevos, como introductorias, pero voy a continuar también, lo que pasa es que el tiempo no alcanza,
con lo de la consagración que venía haciendo, la consagración a la divina voluntad, que ahí ya son charlas como para que los que están más avanzados, se tocan temas digamos más profundos o más, sí, más avanzados. Pero lo más importante es eso, que cada uno esté leyendo los libros y ahí el Señor los va llevando al nivel de profundidad que se necesita, porque todo lo de la divina voluntad es eso, es interior, es oculto, es espiritual, y ahí está la seriedad que esto tiene. Porque lastimosamente con esto de las redes y todo esto, todo se va volviendo, hasta las cosas más sagradas van cogiendo un tinte, como un matiz muy superficial, ¿sí? Del videíto, o sea, como entretenerme, como por ese buscar el yo, ¿no? Como dice el Señor, y no me canso de repetirlo porque eso enseña mucho, es muy, muy tenaz eso, que el Señor dice es que el amor propio todo lo envenena, mientras que el amor a Él todo lo diviniza, lo santifica, lo ilumina. Entonces lo que yo hago, como movido por mi amor propio, sale como con tinieblas. En cambio, lo que yo hago por amor a Dios sale lleno de luz. Entonces, como he dicho, así hasta yendo a lo más sagrado que es la Santa Misa, en la Santa Misa yo puedo estar envenenando ese acto de ir a misa si lo hago movido más por el amor propio, por ese egoísmo que siempre está buscando esa autosatisfacción. Que hacerlo verdaderamente por amor a Dios, pero yo sé que eso no es nada fácil porque nuestra naturaleza humana tiende todo el tiempo a eso, al egoísmo, ¿sí? Entonces es un proceso que puede tardar años, pero ese proceso yo lo puedo acelerar en tanto en cuanto yo tenga estos conocimientos, o sea, con estas verdades el Señor me va conquistando, me va seduciendo, me va convenciendo. Y yo voy cediendo esa voluntad humana, voy muriendo a ese egoísmo muchas veces sin darme cuenta, y sobre todo eso voy enamorándome de Él porque lo empiezo a conocer, y al conocer a un Dios tan hermoso, tan divino, tan perfecto, tan amante, tan bueno, tan cercano, entonces ya uno empieza así como en ese olvidarse un poquito más y cada vez más de uno mismo. Pero como viven en el mundo las pobres almas, si yo no lo conozco a Él, entonces me constituyo para mí mismo en un pequeño Dios. Y me tengo en mi yocito en el trono que le corresponde al Señor. Entonces, bueno, vamos a prestarle atención a este llamado que hace Luis. Dice, tú que creaste al hombre solo para que hiciera tu querer, que Él. O sea, aquí comienza como hablando con Dios. Tú que creaste al hombre solo para que hiciera tu querer, que Él como un ingrato despreció revelándose a ti. Ven a unir de nuevo esta voluntad humana a ti, para que cielo y tierra y todo quede reordenado en ti. Oh, cómo quisiera ofrecer mi vida para que tu querer sea conocido. Entonces, claro, como ella conoce muy bien qué es el divino querer, sabe que por Él vale la pena darlo todo. Entonces aquí estamos simplemente leyendo, pero yo me imagino la forma en que ella le pide esto a Dios, o sea, con un clamor del alma, una cosa impresionante, con todo su corazón, con todo su ser, le está pidiendo eso al Señor, le está diciendo, Dios mío, o sea, por favor, ven pronto, reina, porque ya sabe todos los bienes que se perdieron y que se pueden recuperar si conocemos el divino querer. Por eso dice que está dispuesta a ofrecer su vida, como de hecho lo hizo, porque ella o sea, no solo digamos como un mártir de un momento, sino toda su vida prácticamente fue un martirio para que la divina voluntad fuera conocida y para que el Señor pudiera dictarle estos libros. Meditemos por ejemplo en eso, en un martirio de 64 años postrada en una cama. Algo de manera sobrenatural, porque no era una enfermedad. También yo les invito a eso, o sea, aquí para aprovechar, ustedes pueden en internet, hay videos sobre la biografía de Luisa Picarreta, véanlo, sino las que no la conocen, los están muy nuevos, busquen videos de la biografía de ella para que se conmuevan un poco y vean con imágenes más o menos algo de la historia de ella, y así también ir contando más con ella, irla conociendo para irla amando, para irla teniendo también como una especie de segunda mamá, pues después de la Santísima Virgen, digamos en el campo de lo espiritual,
porque el Señor le da esa misión de ser madre también, ser cabeza de una misión muy grande. Recordemos que con la Santísima Virgen comienza ese segundo fiat, la redención, y con Luisa comienza el tercer fiat que es la santificación. Entonces por eso ya tanto a la Santísima Virgen como a Luisa les tocó durísimo, o sea, a sufrir como unas madres que tenían que alcanzar algo muy muy grande para sus hijitos. Y ya a sus hijitos nos queda mucho más suave, o sea, ellas como mamás nos ganan una herencia inmensa, y ya a nosotros nos toca, digámoslo así, de una forma mucho más suave, porque la herencia ya fue comprada por ellos, por Jesús, obviamente en primer lugar nuestro Señor, porque sin su pasión dolorosa no habría nada, no habría ninguna esperanza para el hombre de nada, de recuperar absolutamente nada. O sea, sin Jesús, ¿cuál era el destino de cada ser humano? El infierno. Porque hay unas leyes en el universo que se tienen que cumplir. Eso es lo que el mundo no quiere escuchar ahora. Sí, eso es lo que tantos borreguitos rebeldes, borregos al mundo, sometidos al mundo como mansos corderos para el mundo y rebeldes con el Creador que los quiere ver bien y dóciles a un mundo que los quiere destruir. Una completa estupidez. Y eso es lo que no quieren oír. ¿Sí? Que hay unas leyes, que hay que obedecerlas, que va a haber un juicio, que si hay cosas buenas y cosas malas, que si hay cielo y que sí hay infierno. Tenemos que recordarle eso a este mundo falaz, ensordecido, embrutecido y que merece la destrucción. Entonces sí, el Señor quiere darnos algo muy grande y por eso ha puesto todo de su parte, hasta poner, vuelvo y repito, estas dos mamás a sufrir, a padecer lo que no nos imaginamos. Porque es que lo que nosotros hemos conocido es así por encimita, como tantas veces les he dicho, hemos visto las olas, pero no hemos penetrado en esos mares. Lo que la Santísima Virgen María sufrió es infinito, inconcebible a nuestra mente humana, y lo mismo Luisa. Luisa, por ejemplo, ya sufrió varias veces la crucifixión del Señor, místicamente, pero eso no quiere decir que no lo haya sufrido, o sea, dolor en el corporal también, y sufrió esa pasión también en el cuerpo. Ella tenía los estigmas, pero por la gran humildad, Dios le dio esa gracia de ser muy humilde y de amar mucho la vida oculta, y le pidió al Señor que tuviera esos estigmas, o sea, por lo tanto sentía el dolor de las llagas del Señor, pero que no se las vieran. O sea, por ella hubiera querido ser desconocida toda la vida, ¿sí? Y que nadie hubiera sabido nada de ella, absolutamente nada. Pero el Señor pues le tenía esta misión, entonces a pesar de sí misma tuvo que ponerse a escribir. ¿Y por qué escribió ella? Para los que no lo saben, por obedecer. Ella habla mucho de la virtud de la obediencia y la ve eso como una guerrera que siempre gana, que siempre vence en esas batallas, y que por esa señora obediencia ya hizo muchas cosas que en su voluntad humana no hubiera querido. Por ejemplo, ella, ¿por qué no quería escribir? Porque en los escritos pues tenía que contar muchas cosas de su intimidad con Jesús, de su relación como de esposos, y también nunca quería por esa humildad como ponerse de pronto como una especie de modelo para otros, o ser admirada, o ser buscada, o ser tenida por santa. Nada de eso quería ella, muy contrario a nosotros, ¿no? Que muchas veces quieren aparecer y sí, recibir honores humanos y admiración, y de pronto algunos quisiéramos tener las llagas de Cristo, pero que se nos notaran, para que piensen que somos unos santos, otro San Francisco de Asís, otro Padre Pío, pero estamos pensando en que se nos vean, no en el dolor que se va a sentir con eso. Entonces, claro, todo eso es por amor a Jesús. Entonces, bueno, ¿qué más nos sigue diciendo ella? Dice, quisiera emprender el vuelo en sus interminables confines, o sea, en los confines del querer divino, de la divina voluntad, para llevar a cada criatura su beso eterno, su conocimiento, sus bienes, su valor, tus gemidos inenarrables, porque quieres venir a reinar en la tierra, para que conociéndote te reciban con amor y haciéndote fiesta te hagan reinar. Cuando Luisa dice quisiera o yo quiero, es el querer divino que está queriendo en ella, o sea, ella quiere unas cosas muy grandes, muy universales, porque ya no quiere a lo humano, sino a lo divino, o sea, es la divina voluntad viviendo en ella. Por eso ella, tanto en las horas de la pasión como en todos los libros, eso manifiesta unas intenciones que ella tiene
que son tan grandes que solo vienen de Dios, o sea, que no cabrían en ella, en una pequeña criatura. Aquí, por ejemplo, uno lo está diciendo. O sea, quisiera llevar a cada criatura el beso de la divina voluntad, su conocimiento, sus bienes, su valor a todos, como una mamá que quiere a todos sus hijos verlos bien, que quiere a todos sus hijos verlos felices, que quiere a todos sus hijos verlos perfectos, santos, como Dios mismo lo quiere. Eso quiere ella. ¿Por qué? Porque es Dios queriendo en ella eso para nosotros. Y que conociéndote te reciban con amor y haciéndote fiesta te hagan reinar. Entonces mire todo lo que hay para meditar ahí. Solo los que conozcamos la divina voluntad somos los que la podemos hacer reinar. Y claro, solo con esos conocimientos la voy a recibir con amor. El mundo, las multitudes, como no conocen la divina voluntad, no se abren, no la aman, no la desean, viven sumergidos en su voluntad humana y por eso van a recibir ese reino, pero por el dolor, por vía de flagelos, porque falta poco, mejor dicho, para que esa divina voluntad como que inunde la tierra y rompa ese muro que ha creado la voluntad humana y se va a imponer su reino en la tierra, digámoslo así, por el amor con los buenos, con los que la aceptan y la reciben, y con dolor para los que no. Pero todos vamos a tener que recibir ese reino de la divina voluntad, gracias a Dios. Si el Señor nos dejara así como vamos, ¿en qué terminaría? Ahora una palabra a todos los que leáis estos escritos. Escuchemos con atención. Nos habla cada uno de nosotros en este hoy. Os ruego, os suplico que aceptéis con amor lo que Jesús quiere daros, o sea, su voluntad. Pero para daros la suya. Pero para daros la suya quiere la vuestra, si no, no podrá reinar. Si supierais con cuánto amor mi Jesús quiere daros el don más grande que existe en el cielo y en la tierra, que es su voluntad. Si supierais con cuánto amor mi Jesús quiere daros el don más grande que existe en el cielo y en la tierra, que es su voluntad. Oh, cuántas lágrimas amargas derrama porque os ve que viviendo con vuestro querer os arrastráis por el suelo, enfermizos, miserables. No sois siquiera capaces de mantener un buen propósito. ¿Y sabéis por qué? Porque su querer no reina en vosotros. Entonces, fíjense cómo nos conocen, cómo nos aman y cómo lloran y sufren, porque ven que nosotros, pudiendo ser como unos reyes, viviendo de una vida divina, ser un reflejo de Dios, ser unos santos grandes, nos ven como empequeñecidos en nuestra vida miserable, porque vivimos dominados por una voluntad humana, llenos de miedos, de desconfianza, llenos de vicios, quién más, quién menos, ¿sí? Vuelvo y repito que cuando hablamos de vicios no me refiero a esos vicios externos, que todo el mundo sabe que alguien es alcohólico, drogadicto, lo que sea, sino a cantidad de vicios que hay en el alma, que nacen de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, ¿sí? Por ejemplo, el vicio de la murmuración, por ejemplo, el vicio de la vanidad. De todo eso estamos nosotros llenos. La vanagloria, etcétera, son cientos. Mire lo que nos dice acá. No somos ni siquiera capaces de mantener un buen propósito. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una voluntad débil, enferma, y ellos nos quieren otra cosa. O sea, Dios nos creó para otro tipo de vida, muy diferente a la que nos hemos acostumbrado a vivir. A una vida, digámoslo así, en chiquitico, digo yo. O sea, esa vida de gallinas pudiendo ser águilas. Oh, cómo llora y suspira Jesús por vuestra situación, y con sollozos os ruega que hagáis que reine su querer en vosotros. Entonces, mire, es una cuestión de una decisión. Ellos quieren, ellos pueden, ellos tienen el poder, ellos ya lo han adquirido todo para nosotros, pero depende de cada uno de nosotros permitir que ese reino sea una realidad, tanto en mí como en el mundo, como aquí afuera. Entonces, tenaz, o sea, es como si todo el cielo estuviera ahí esperando la respuesta de cada uno de nosotros, que fue lo que pasó
precisamente con el fiat de la Santísima Virgen, ¿no? Todo el cielo estaba en expectación, esperando el sí de una criatura. Lo mismo ahora pasa con nosotros, hermanos. Es que nosotros no hemos entendido lo que somos en realidad. O sea, cada alma es un reino. Cada alma puede ser un paraíso para el Señor. Cada alma vale la sangre de Cristo. ¿Qué dice el Señor? Eso, dice que, o sea, que Él ama a cada alma por cuanto ama a todas, y que todo lo que hizo por todos lo hubiera hecho por solo cada uno de nosotros. Y también dice que sus grandes obras comienzan por uno. Dice, no fue Adán, Adán no era uno, la Virgen María no era una persona, un ser humano. Luisa Picarreta es una. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor a través de nosotros? O sea, si yo le doy un verdadero sí, no me alcanzo a imaginar lo que Dios puede utilizarme, ¿sí? O sea, cada uno de nosotros, y esto que voy a decir es súper importante, tal vez algunos ya me lo he escuchado, pero otros no, por eso lo repito. Cada uno de nosotros tiene una misión única e intransferible. Porque por ahí alguien da a entender eso, ¿no? O se cree eso, que como que, y eso es el demonio en su astucia, para que nosotros llevemos una vida relajada y digamos, no, pues si yo no, es que esto está como muy difícil, si yo no, como que no doy la talla de lo que Dios quiere o espera de mí, pues que esto que Él quiere que yo haga, no, que lo haga otro. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, yo tengo una misión, pero yo me puedo hacer el loco con esa misión, como a muchos les pasa ahora. Todos fuimos creados con propósitos grandes, divinos, universales, como para ser otro Cristo, o sea, ser corredentores. Yo no fui creado solo para hacer algo a ver si me medio salvo yo mismo, para pasar raspando al cielo. Pero lastimosamente eso, muchos ni siquiera hacen nada por salvarse a sí mismos. Pero resulta que es que no basta eso, nosotros fuimos creados es para ayudar a salvar a muchos otros. Para eso estamos acá, esa es la misión. Eso es ser un misionero de la divina voluntad, vivir en función de toda una humanidad. Que mis actos y mi vida sirvan para la gente del pasado, del presente y del futuro. Ser un misionero de la divina voluntad es dejarme transformar en Cristo, hermano. Entonces es muy grande. Entonces vuelvo y repito, o sea, mi misión, si yo no la cumplo, nadie más la va a cumplir. O sea, estropeo, dejo un hueco en el universo, dejo un algo importante que no se hizo y nunca nadie lo va a hacer. Hay ciertas cosas que sí, las pueden hacer otros, pero en cuanto a lo particular y la forma que cada uno puede y tiene, no. ¿Por qué? Porque es que nuestra vida es única, nuestra historia es única, los espacios, los momentos que yo vivo son únicos. Así como cada uno en estos momentos está viendo, tiene sus propios ojos y está viendo una habitación, un sitio, está en un sitio único y solo tú estás ahí, solo tú, ningún otro puede reemplazar eso. Ninguno está viendo las cosas desde la óptica que tú las estás viendo, ¿sí? Entonces, así es esa misión, es una misión importante que si yo no la cumplo, vuelvo y repito, queda sin hacerse. Entonces por eso la cuestión es muy seria, hermanitos, muy seria, porque si yo me hago el loco y sigo en la tibieza, sigo en esa distracción, en esa disipación del mundo, no estoy atento, puedo estar dilatando esa misión, dañándola o saliéndome totalmente del camino para cumplir esa misión. Entonces imagínense donde la Santísima Virgen, donde Luisa Picarreta, donde Santa Teresita y tantas almas grandes que eso eran una. Y a través de esa una Dios abre un camino, abre una puerta para muchos otros. Si ellas se hubieran hecho las locas, si hubieran estado distraídas o con el corazón duro o hubieran caído en las tentaciones del demonio, esa misión no la hubiera podido cumplir otra persona. De pronto más adelante, después de muchos años, el Señor ahí dando briegas y cosas. Entonces si todo esto tiene que ser eso, como un ponernos de acuerdo con Dios, ahí está el fiat, para permitirle. Y ustedes se han dado cuenta, hermanitos, cómo es una lucha de cada momento y de cada día. Que cada momento nos la estamos jugando. Cada momento yo tengo la opción de darle un no a Dios o un sí. Cada día tenemos eso, ocasiones de complacerlo y ocasiones en que no. Bendito sea Dios, ojalá podamos como Santa Teresita decirle, ella llega al punto de decir, no recuerdo nunca haberle negado nada a mi Jesús. No recuerdo nunca haberle negado nada. Entonces pregúntate cuántas veces el Señor te pide algo y tú sí se lo niegas.
Y a propósito de eso me acuerdo, el Espíritu Santo me acuerda de eso, es tenaz. Ya he hablado de eso, pero lo repito, hay que repetir para que nos vayan quedando las cosas, nos vaya quedando algo. Dice el Señor que grandes santidades tienen su inicio, su comienzo con un pequeño sacrificio. Entonces, hablando de eso, de la misión, del obedecer este llamado que nos hace la Virgen Luisa, y vamos a leer luego de este el llamado de nuestro Señor, de Cristo Rey, al reino de su voluntad. Si nosotros no escuchamos esto y no vamos dando, como eso se llama así, como secundar el plan de Dios, como ser sus colaboradores, entonces pasa lo que dice el Señor ahí. ¿Cuántas grandes santidades comienzan con un pequeño sí, con un pequeño sacrificio? ¿Y cuántas no llegan a ser por eso? Porque no se hizo ese pequeño sacrificio. Entonces, por ejemplo, el Señor le inspira a alguien un día, por ejemplo, no desayunar, hacer el pequeño sacrificio de un ayuno de no desayunar y solo almorzar. Y se hace el loco, como que dice, no, pero no sé qué, no puedo, bueno, no quiso. Y resulta que entonces, si hubiera obedecido, entonces ya, Dios le da una gracia más grande, o sea, comienza una relación, comienza como el Señor a dar más, a comunicarse más, a darle más gracias para sacrificios más grandes, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, comienza ya como un camino de ascensión hacia la santidad. Y por ahí hay personas que el Señor les pide un pequeño sacrificio, por ejemplo, de niños. Regálale esa pelotica a ese niño pobre, y va y obedece. Entonces el Señor se da cuenta, con este puedo contar, y comienza ya, como, o sea, se le abren puertas a él, con esos pequeños fiat. Y muchas veces eso, no son solo, el Señor no nos pide solo pequeños sacrificios, sino, por ejemplo, un vente a estar conmigo, ven a rezar en este momento, y visítame al Santísimo, haz esta obra de caridad. Incluso muchas veces el Señor nos puede decir, ven y descansas. Porque eso, y a veces ni en eso le obedecemos, ¿no? Ese es uno de los ¿cómo es? Sí, es un mandamiento, ¿no? En ese santificar las fiestas, pues el domingo, día del descanso, o sea, Dios es tan bueno que nos manda a reposar un día a la semana, y muchos ni en eso le hacemos caso. Imagínense lo necios que somos. Nos manda a descansar y ni en eso lo queremos obedecer. Entonces continúa diciendo Luisa, cómo llora y suspira Jesús por vuestra situación, cómo llora y suspira Jesús por vuestra situación, y con sollozos os ruega que hagáis que reine su querer en vosotros. Quiere cambiar vuestra suerte, que de enfermos seáis sanos, de pobres ricos, de débiles fuertes, de volubles inmutables, de esclavos reyes. No son grandes penitencias lo que quieren, ni largas oraciones u otras cosas, sino que su querer reine, y que vuestra voluntad no vuelva a tener vida. Sí, hacedle caso, hacedle caso. Yo estoy dispuesta a dar la vida por cada uno de vosotros, a sufrir cualquier pena, con tal de que abráis las puertas de vuestra alma para hacer que el querer de mi Jesús reine y triunfe en las generaciones humanas. Hermoso, hermoso eso. Entonces, mire, vamos aprendiendo. El vivir en la divina voluntad no es de grandes penitencias, no son de cosas externas que llaman la atención, o de pronto cosas como al estilo de las santidades anteriores, que requerían, digamos, cosas más heroicas en la parte humana, esas virtudes humanas, ¿sí? Ese aislarse en un convento, en un monasterio, en una montaña, esa vida totalmente consagrada también externamente hablando, o sea, usar un hábito, meterme en una comunidad, hacer grandes sacrificios, grandes ayunos, azotarse, o morir totalmente al mundo, irse a vivir a un desierto. Y han habido esos estilos de santidades, ¿no? Miren cómo a través de Santa Teresita, y también el Señor da un gran paso en eso, como ya les había dicho, en mostrarnos que lo que Él quiere es ese amor, Él lo que quiere es ser amado. Y ella hizo grandes, y llegó a una gran santidad amándolo en cosas pequeñas. Y ella dice eso, ella era como débil y pequeña como una florecita en comparación a esas grandes, a esos gigantes de la santidad. Y lo mismo nosotros ahora, por la cultura de la época en que hemos crecido y todo, y nuestra naturaleza humana ya como corrompida y cansada, no aguantamos mucho de ese voltaje de ese tipo de santidades. O sea, somos más, nos hemos vuelto eso, más cómodos,
más aburguesados, más flojos, más vanidosos, más acostumbrados a todo el confort de la vida moderna, ¿no? Ya no nos toca como antaño, que le tocaba a la gente caminar hartísimo por ir a traer un baldadito de agua, y así varias veces al día, y hacer muchísimas cosas, y prender leña todos los días, y mejor dicho, cantidad de cosas, que eso era lo normal. Y cocinar el pan en un horno a fuerza de muchos trabajos, ¿sí? Y se les tocaba irse a bañar a un río. Entonces no, nosotros vivimos en un confort que nos ha hecho más débiles, y por eso Dios en su sabiduría nos da para estos tiempos la santidad de santidades, que es interior. Es hermoso, o sea, Dios es muy sabio y consiste en eso. O sea, por eso hay, por ejemplo, ahí hablando de eso, hay una, que yo también lo he repetido, es importante eso, una parte en que el Señor habla, uno de los capítulos, que él habla de las especialidades de amor. Entonces le enseña al alma, a través de Luisa, a nosotros nos enseña que tomemos todo como una especialidad de amor de Jesús y le correspondamos. Y así le estamos dando a él más gloria que si estuviera ya en el desierto azotándome. Por ejemplo, tengo un banquete para comer, una comida deliciosa, abundante. Ver el te amo de Dios para mí en eso. Y darle gracias a Dios por todos los alimentos que ha creado hoy, o sea, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y así le estoy dando a la gloria, como si todas las criaturas le dieran ese gracias y ese te amo que él merece, a nombre de todos, por esos alimentos que le da a todos. Y puedo multiplicar ese te amo en cada grano de arroz. No solo en cada grano de arroz que hay en mi plato, que sería mucho, sino en cada grano de arroz que él ha creado en el pasado, en el presente y en el futuro, que es muchísimo más. Entonces es infinito. Es una forma de amarlo infinitamente, y todo sucede en el plano de las intenciones. Yo quiero eso, y el fiat divino lo hace realidad. ¿Sí? Te amo, Jesús, en cada gota de agua cuando me estoy duchando. ¿Qué sería de nosotros sin el agua? Entonces eso, ver en toda esa especialidad de amor, ¿sí? Y así ya las cosas, en vez de hacerme daño y volverme soberbio, como pasa en el mundo, vanidoso, como si yo hubiera conseguido todo eso, o fuera el creador de todo eso, me van a servir de puente para llegar a él, que es el fin, para unirme más a Dios, para amarlo, para glorificarlo, y eso a nombre de todos. Entonces Dios recibe esos actos. Ese es el estilo de santidad que Él quiere en estos tiempos, y así de todo lo demás. Entonces eso, yo puedo darle gloria a Dios, como nos está diciendo acá Luisa. No es ya el Señor que quiere a ver a sus hijos enfermos. Digo ya no, porque sí, en otros tipos de santidades habían santos que se enfermaron muchísimo, sufrían muchísimo, de muchas formas físicamente. No quiere decir que ahora no vamos a sufrir nada de eso, pero sí, es como ese estilo de santidad que se va a vivir en el milenio, y eso es un reflejo. O sea, Él quiere que sus hijos en la divina voluntad empiecen a reflejar eso, ¿sí? O sea, un verdadero hijo de Dios, no como lo perciben los protestantes, que ellos piensan que, y esa cultura nos ha venido mucho pues de Estados Unidos, porque ustedes saben que o sea, desde la Reforma Protestante, muchos países de Europa se volvieron protestantes en su mayoría, y España, o sea, de 1600 hacia acá, España tuvo como esa misión muy importante de preservar el catolicismo. Entonces España fue el imperio español, fue lo que, gracias a España, mejor dicho, es que la Iglesia Católica no se perdió, ¿sí? Nada más y nada menos. O sea, la verdadera doctrina, la misión de España fue grandísima, y fuera de eso pues nos traen la fe acá a América. Pero Inglaterra, Francia, etcétera, se volvieron muchos de esos países en su mayoría protestantes. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es protestante, y ahí nos viene esa influencia de pensar eso, que entonces un verdadero hijo de Dios, ustedes han escuchado eso, tiene que no hacerle falta nada, andar en carro último modelo, o sea, todo en una visión muy materialista. Entonces, cuando aquí nos habla de que de enfermos hay sanos, de pobres ricos, todo, veámoslo todo en los libros de cielo siempre hay que verse desde la perspectiva de lo espiritual, ¿sí? Todo místicamente. Por ejemplo, muchas cosas que le pasaban a Luisa, hay que entenderlas así. Por ejemplo, que le daba un beso a Jesús. Entonces, sí, entender lo que era en el alma, todo es interior, en el alma.
Entonces lo mismo, acá pobre, puede ser que Dios alguno en ese proceso de purificación nos tenga en pobreza, o que sigamos siendo pobres, o que alguno esté enfermo, etcétera, etcétera. O sea, no nos puede hacer falta la cruz. Pero en el alma, y ahí es lo importante, nos van volviendo eso, unos gigantes, ricos, sanos, fuertes. Y también en cierta medida se va a ir viendo reflejado eso en el cuerpo, ¿no? Y pues esperamos también algunos, ¿no? Esperamos el gran aviso, la iluminación de las conciencias, y el segundo Pentecostés, donde se habla de como esa renovación también física, ¿no? Donde esos apóstoles o ese pueblo de Dios va a estar bien fuerte para esa guerra que se nos viene. Como una manifestación de cómo están las almas. Yo me imagino eso así, yo me imagino que algunas personas por dentro están como formando es un mostrico, un demonio, y otros están dejando formar es a Cristo. Entonces tiene que haber un momento en que eso salga a la luz y eso se manifieste, ¿sí? Entonces que uno vea unas personas así como demonios y otros como ángeles en la tierra. Y seguramente eso va a ser después del gran aviso, aunque en eso pues se especula mucho. Estoy especulando ahí, pero son mensajes que hemos leído, ¿no? Seguramente ustedes han leído de la Virgen, de los santos. Pero aquí el caso es ese, tenemos ya como algo real, sin especular ni meternos en mensajes de última hora, sino esta revelación pues es muy seria, como lo ven. Y aquí como algo real tenemos ya esa transformación, comenzar ya esa transformación o esa divinización desde acá y desde ya, con el conocimiento de estos libros de cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora he de deciros un secreto, Dios al retirar para sí el reino de la divina voluntad no dijo, no se lo volvería a dar al hombre. De esto ya les había hablado en algún momento. Acuérdense cuando hablábamos de que esos bienes eternos del paraíso Dios no los retiró, sino que están ahí como esperando. Entonces eso nos lo dice, nos lo recuerda Luisa en este llamado. Les diré un secreto, Dios al retirar para sí el reino de la divina voluntad no dijo, no se lo voy a volver a dar al hombre, sino que lo reservó esperando a las futuras generaciones para asaltarlas con gracias sorprendentes, con luz deslumbradora, para eclipsar al humano querer que nos hizo perder un reino tan santo y con tal atractivo de asombrosos y prodigiosos conocimientos de la divina voluntad, repito, para eclipsar al humano querer, o sea, la voluntad humana, que nos hizo perder un reino tan santo. ¿Qué quiere decir eclipsar? O sea, taparla con su luz, ¿sí? Como apagar ese fuego o esa fuerza de la voluntad humana para darnos la divina. Taparla. Eclipsar es tapar, ¿no? Acuérdense que un eclipse es eso, cuando la luna tapa el sol. Que eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la iglesia. Están eclipsando la iglesia, están tapando su luz con toda esta falsa doctrina modernista. Entonces aquí el Señor lo que nos quiere decir es eso, a través de Luisa, que con su luz, con estos conocimientos, con esas gracias y esta luz de la divina voluntad, quiere eclipsar esa voluntad humana, que fue la que nos hizo perder ese reino y que es la que ha creado todo este mundo, todo este sistema de maldad. Con tal atractivo de asombrosos y prodigiosos conocimientos de la divina voluntad que nos hiciera sentir la necesidad y el deseo de dejar a un lado nuestro querer, que nos hace infelices lanzarnos a la divina voluntad como nuestro reino permanente. Entonces miren tan importante lo que nos está diciendo ahí. Dios quiere irnos dando otra vez, pero le toca pues poco a poco, todas esas gracias sorprendentes, ese reino, devolvernos ese reino. Pero para eso requiere que nosotros estemos preparados a través de estos conocimientos, que lo deseemos. Y así con estos conocimientos es que cada uno de nosotros va a querer dejar a un lado su propia voluntad, porque, por ejemplo, los que están leyendo el libro de la Virgen y los que ya lo han leído, se pueden dar cuenta de eso, algo que la Virgen repite, como que algo que ella quiere dejar en esa impresión en nuestra alma a través de su libro, es el gran mal de la voluntad humana y el gran bien de la divina. O sea, como todo lo que me estoy perdiendo por mi voluntad humana y todo lo que Dios me quiere dar
si digamos, le cedo el dominio de mi vida a su voluntad. Ella repite mucho eso, o sea, mira los graves males, ¿sí? Como si nos dijera, mira, si tú quieres, si tú vas a seguir viviendo en tu voluntad humana, vas a seguir así, llagado, enfermo, miserable, andrajoso. Y resulta que es que, mira, si tú vives en la divina, mira todo lo que te vamos a dar, que vamos a quitar todo eso. Y se va a convertir en tu vida permanente, eterna, desde acá. Entonces, sí, aquí ya Luisa es un llamado como si nos dijera, nos quiere como convencer, ¿no? Nos quiere conquistar con estas verdades para que nosotros deseemos esto libremente. Ustedes ven que lo de Dios, como siempre repito, es en libertad. Dios no se impone, no obliga. Por eso estos llamados es importante leerlos, meditarlos, a ver si allá, o sea, como que Dios empieza por la cabeza, por la razón, para llegar al corazón. Entonces yo tengo que dejar que aquí en la cabecita con estas ideas, con estas verdades me vaya convenciendo, me vaya seduciendo, hasta que yo libremente diga, ya me venciste, ¿sí? Me conquistaste. Porque vuelvo y repito, hermanitos, que eso es lo que más le cuesta a Dios, vencer esa voluntad nuestra. Porque somos rebeldes, somos necios, somos olvidadizos. Y Él lo sabe. Hoy le digo sí, y mañana ya, con mis actos, con mi distracción, con mis pecados, con mis hábitos, le digo no. Porque no es una cuestión, como enseñan los protestantes, sentimental y algo muy superficial, como si yo con hacer una oración, sí, Señor, quiero vivir en tu voluntad, ya, listo, mágicamente ya vivo en ella y ya cambió todo y ya soy una nueva criatura y ya me convertí, ¿no? Ellos dicen, ¿cuándo fue el día de tu conversión? Como si fuera algo mágico, ¿no? Eso no es tan fácil, no es así la cosa tan superficial. Es todo un proceso de vida, del día a día, de un estar yo como repitiéndole al Señor, y no es una cuestión de palabras ni de sentimientos, sino de intenciones, en lo profundo de mi corazón, de verdad yo llegar a querer de verdad. Entonces, en fin, hermanitos, aquí el punto cuál es ese, que yo llegue a querer de verdad, anhelar, morir para que sea Jesús el que viva en mí. Ese es el problema, es que nosotros estamos muy acostumbrados a nosotros mismos, ¿sí? Estamos muy identificados con ese yo, con ese falso yo o ese viejo hombre. Estamos habituados a hacer lo que queremos, a pensar como queremos, a vivir en función de nuestra carne, de nuestro amor propio, etc. Y nos toca salir de ahí. Ese es como la cárcel que tenemos, que no nos deja vivir en ese reino de la divina voluntad. Pero ánimo, como nos dice aquí Luisa, dice, el reino es nuestro, ánimo, el Fiat Supremo nos espera, nos llama, nos insiste a que tomemos posesión de él. ¿Quién será tan pérfido? ¿Quién tendrá el valor de no hacer caso de su llamada y no aceptar tanta felicidad? Hay muchos de esos pérfidos, lamentablemente. Como Luisa cuando dice en las horas de la pasión, ¿quién tendrá un corazón tan duro para no, como para no deshacerse en lágrimas al verte en un estado, por ejemplo, viendo a Jesús en el huerto de los olivos? A propósito, acordémonos que hoy es primer jueves, víspera de primer viernes de mes, un día muy especial. El Señor pide mucho eso todos los jueves, pero especialmente los primeros jueves, acompañarlo en el huerto, tener esa intención, ¿sí? De como darle algún consuelo en el huerto de los olivos y de adorarlo. Por eso pongo en este momento la intención divina de que estas palabras, y el Señor le da mucha gloria, le alegra que escuchemos, que meditemos sobre su divina voluntad. Las ofrecemos, Señor, para acompañarte en todos esos agrarios, esta reunión, lo que pueda estar sucediendo en la mente y en el corazón de estos hijitos tuyos, en sus almas. Todo te lo ofrezco, Señor, para calentarte en esos fríos sagrarios, en esos fríos y solitarias capillas, en esos templos donde muchas veces pasan las noches
totalmente solo y abandonado. Te ofrecemos a ti, Jesús, Eucaristía, todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Te pedimos, Señor, que se cumpla tu propósito en nosotros de transformarnos en esas hostias vivas, que podamos ser reflejo de ese amor eucarístico y verdadero que te consume, que así como tú has querido hacerte prisionero en el pequeño espacio de una hostia, nosotros queramos ser prisioneros en el círculo de tu divina voluntad. Amén. Entonces, ¿qué nos dice más Luis? Dice, ¿quién será tan pérfido? Hay mucho pérfido, nuestro corazón se ha vuelto duro. O sea, es impresionante. Yo me he dado cuenta de eso en mi propia vida, que la divina voluntad lo va despertando a uno, o sea, le va dando una vida y le va quitando uno como unas cáscaras, como unas capas de tierra que el pecado, el mundo, etcétera, nos fue poniendo ahí en el alma y que no nos dejan ser Jesús, ¿sí? Entonces uno tiene que ser consciente de eso, ir descubriendo cómo en ese estar atentos a mi corazón, cómo es que actúa mi alma, mis afectos, mis deseos, mis intenciones, mis actitudes, todo eso sucede en el alma y yo tengo que estar atento a eso, ¿sí? Estar atento a cómo el Señor como que me va purificando, me dando un corazón otra vez más sensible o con más amor, porque el pecado nos vuelve áridos, ¿sí? Nos vuelve egoístas, nos endurece. Dense cuenta de eso. Solamente tenemos que dejar los miserables harapos de nuestra voluntad, el vestido de luto de nuestra esclavitud, a la que nos ha reducido, para vestirnos como reinas y adornarnos con ornamentos divinos. Vamos antojándonos de todo esto, como que se sentirá estar así realmente, con un alma purificada, pacificada, embellecida. Por eso hago un llamamiento a todos. No creo que no queráis escucharme. Sabéis, soy una pobre pequeñita, la más pequeña de todas las criaturas. Pero yo, bilocándome en el divino querer junto con Jesús, vendré, como pequeña que soy, a vuestro regazo, y con gemidos y lágrimas llamaré a la puerta de vuestros corazones para pediros, como pequeña mendiga, vuestros harapos, el vestido de luto, vuestro querer infeliz, para dárselo a Jesús, para que Él lo queme todo, os dé otra vez su querer y os devuelva su reino, su felicidad, el candor de sus vestiduras regias. Entonces miren de qué forma amorosa, generosa, interesada por nosotros, nos habla Luisa Picarreta, como una mamá, y que sabe que puede hacerlo. O sea, ya aquí escribió esto estando en la tierra, pero miren, o sea, como era Dios hablando a través de ella, porque estaba totalmente invadida, poseída por Él, por ese amor y por esa divina voluntad, sabe que en el tiempo, en ese eterno presente, ella podía cumplir esta misión. Entonces aprovechemos, mire, pidámosle a ella nuestra oración, que tome esa voluntad humana, con todos esos harapos, ese viejo hombre, ese yo miserable que el Señor quiere como quemar todo eso, y que nos alcance ese reino de la divina voluntad. Miren, ella lo que quiere es vernos como hijos que de verdad viven en ese reino, que poseen esa felicidad, vestidos de vestiduras regias, vuelvo y repito, viéndolo todo desde el alma. Y miremos en esta imagen cómo esa niña que está besando a Jesús crucificado, si ustedes se dan cuenta, esa niña está vestida con un vestido que no es de la época de Jesús, ni de Israel, no está vestida como una niña ni de ese tiempo, ni de esa época. ¿Por qué? Porque en esa niña vemos un dibujito que representa al alma que vive en la divina voluntad, ¿sí? Que representa a Luisa, y en ella a los que vivimos en la divina voluntad, que en el eterno presente de Dios podemos hacer este tipo de actos de manera continua. Cada vez que yo quiero puedo ir a darle a Jesús en la agonía en el huerto, cuando va camino a la cruz, Jesús niño en Belén, que también sufre su pasión ahí, Jesús bebecito en el vientre de la Santísima Virgen, es siempre el mismo Jesús, un Jesús coronado de espinas, un Jesús sufriente. Toda su vida fue así, todos los episodios de su vida fueron así. A cualquier momento Jesús en la cruz,
A mí, por ejemplo, me llama mucho el Señor, también Él le va dando a ciertas almas, cierto, como son varios hijos que Él tiene en su voluntad, pues muchos, como que a cada uno nos va poniendo eso, su momento, digámoslo así, en esa misión única que cada uno tiene, también como un momento especial en que yo siento que lo puedo hacer con más facilidad, o que más me nace, que más siento amor por Jesús en ese instante de su vida, y voy y lo acompaño ahí. Pero no, es en general en toda la vida. A mí me gusta ir a la cueva de Belén para besar los pies del niño Jesús, entregándole la voluntad humana de todos. Pero también me gusta mucho cuando Jesús, cuando va camino a la cruz del Calvario, la agonía en el huerto, y también mucho las 3 horas de agonía en la cruz, son impresionantes. Y todo eso nos ayuda a hacer las horas de la pasión, nos va formando en esta vida divina. Hacer las horas de la pasión nos va enseñando a hacer esos actos en ese eterno presente, y pues obviamente a conocerlo, y en ese conocerlo amarlo de verdad. Hay por ahí otra imagen muy hermosa, en algún momento se las mostraré, que representa muy bien lo que es vivir en la divina voluntad. Está Jesús siendo flagelado en la columna, caído en el piso, tal vez ustedes alguno ha visto esa imagen, está mirando hacia atrás. Aquí en el video la voy a poner, así que miren esta imagen, la voy a editar cuando ustedes ven, los que están viendo el canal y les gusta repasar estas lecciones viendo los videos, y miremos cómo ese niño también es como un angelito, pero no tiene alas, o sea, es un alma, al igual que esta niña, es un alma pequeña, es decir, el alma en la divina voluntad como Luisa se hace pequeña, y en esa pequeñez puede viajar en ese tiempo, en ese eterno presente, es como si viajara en el tiempo. Eso no lo entienden los grandes, ni lo pueden hacer los grandes. Tenemos que hacernos pequeños. Pero el que soberbio, muchos estudios, mucha plata, muchas cosas, no le interesa nada esto. Ustedes saben cómo es que está la cosa. O sea, esos grandecitos se están quedando pequeños. En cambio, los pequeños, Dios nos da las verdaderas grandezas, nos está haciendo ricos de verdad, grandes de verdad. Pero tantos que se creen por ahí grandes, están quedando con migajas, con ilusiones, con tonterías de tierra, con montones de latas y papelitos en un banco. Entonces, estas son las verdaderas riquezas, hermano. Entonces, en esa imagen veamos cómo ese angelito está adorando a Jesús, y Jesús, estando en la flagelación, lo ve, lo siente, por eso está mirando como hacia el lado de él. O sea, es en el eterno presente. Yo le doy consuelo a Jesús de verdad, y él me veía en ese tiempo. Es Dios. Entonces, esta niña, supongamos que cada uno mire esta imagen y piense que quiere hacer eso. Quiero ir donde está Jesús crucificado, sufriendo muchísimo por mí, ahí todavía no ha muerto, y le quiero dar un beso en su rostro. ¿Y qué quiero decirle? Jesús, gracias, te amo, te adoro, te bendigo, gracias por toda la humanidad, te pido perdón por tantos ingratos, te reparo, Señor, te reparo por toda esta ceguera, por todos los que te estamos crucificando, perdónanos, Señor. En fin, todo lo que quiera decirle. Entonces imaginémonos que podemos hacer eso. Eso es vivir en la divina voluntad, hermanito, en esa belleza. Y lo puedo hacer cuantas veces quiera y a través de lo que yo quiera. El ejemplo que siempre pongo, ¿sí? A todos nos gustan los helados. Un helado bien delicioso, me lo puedo comer. Ese helado yo se lo puedo dar a Jesús, porque yo soy su cuerpo. Es más, para que varios de ustedes hagan ese acto divino, yo hice ese pacto con el Señor, que todos los consuelos que Él me da a mí, o sea, que yo me doy a mí mismo porque Él me los da, que los tome Él. O sea, yo se los quiero dar es a Él, no me quiero quedar con nada de eso, porque si yo me quedo con eso no queda nada, no sirve de nada. Pero si yo se lo ofrezco a Él en su voluntad, Él hace con eso maravillas, salva almas, en fin, ¿no? Que saca almas del purgatorio. ¿Cómo así? ¿Qué consuelos? Eso, acostarme a dormir en una cama bien deliciosa con mi almohadita. Jesús, ven a descansar en mí. O sea, que sea Él el que descanse en mí. Me como algo delicioso, que sea Él el que se lo coma en mí. Me cubro del frío
con un saquito, una chaquetica, entonces estoy cubriendo a Jesús en mí. Así de todo lo demás. Me arrojo, está haciendo mucho calor y me arrojo en una piscina deliciosa, le estoy dando eso a Jesús, a su cuerpo y a su cuerpo crucificado. O sea, mi vida se convierte en un consuelo continuo para Jesús. ¿No les parece hermoso eso? Mi vida empieza a convertirse en un motivo de reparación para Jesús. Entonces imaginemos eso, todo su cuerpo llagado y yo estar pasando por todo eso. Se la pasaba haciendo Luisa, esa era la vida de ella. Ya se la pasaba como una esposa con su esposo, complaciéndolo, satisfaciéndolo, consintiéndolo, digámoslo así. Esa voz amorosa. Miremos cómo ella es preocupada, igual que la Santísima Virgen, dos mamás preocupadas por nosotros, porque tienen mucho poder, son muy hermosas, muy poderosas, son una con Dios. Y tienen muchísimo para compartir, o sea, están tan llenas que rebosan, o sea, son como unos cáliz divinos llenos de oro y de joyas preciosas para el alma, y muchas veces no hay quien reciba eso, como se lamenta la Virgen, ¿no? Cuando dice que ella tiene muchas gracias y no hay quien las pida o quien las reciba, de verdad. Entonces es un sufrimiento grande, o sea, yo me pongo en el lugar de Dios. También ese es un ejercicio que el Señor le va enseñando al alma a hacer, es como tratar de ver las cosas como Él las ve, ponerme en el lugar de Dios. Entonces cuando tú ves una persona, como vemos, ¿no?, en el mundo, almitas tan engañadas o prácticamente en estados muy lamentables, y no solo un indigente tirado en la calle, sino a veces puede ser alguien hasta rico, famoso, pero sus almas están en la indigencia, o sea, están rumbo al infierno. Por ejemplo, ahora está muy preocupante ese tema de todas esas desviaciones sexuales y ese desorden. Por favor, apagar el micrófono, que lo tiene prendido. Por ahí me han llegado, a veces están ahí mirando en las redes y salen fotos de cosas, de esas mujeres, por ejemplo, que se están mandando a quitar los senos porque quieren ser como un hombre, una cosa horrible, y renunciando totalmente al ser madres, a lo que son, a su misión, a su vocación, renunciando a la realidad por vivir en una mentira. O sea, es una manipulación ideológica que las tienen en ese punto, ¿no? Entonces, no, hay almas en unos estados muy tristes. Entonces eso, pongámonos en el lugar de ellos. ¿Qué sentirán? O sea, viendo unas almas que podrían ser grandes santos y como reyes, y verlos convertidos como en mostricos. Entonces debe ser un dolor, porque cada alma, vuelvo y repito, es única y es de un infinito valor. Entonces es un dolor muy, muy grande que solo puede ser de alguna manera aliviado, reparado por almas que vivan en la divina voluntad. Escuchen eso, hermanitos. Por ejemplo, tantos millones de almas que han sido abortados, los niños no nacidos, que no los dejaron vivir. Cada uno de esos niños también tenía una misión única y le tenía que dar a Dios un número de actos de gloria que solo ese niño, esa persona podría darle. Entonces por eso el Señor explica en los libros que hay muchas cosas que solo, o sea, que hay una frase que Él dice, el mal que se hace al no hacer, ¿cómo es que? No recuerdo exactamente, pero la idea es esa, o sea, como que el bien que se deja de hacer por no hacer la voluntad de Dios es irreparable. Es irreparable. Digamos que esos vacíos de amor que quedan, por ejemplo en el caso de los niños abortados, dejan como unos vacíos de amor en la historia, en el universo, en la vida misma, en Dios mismo, solo pueden ser llenados por almas que viven en la divina voluntad, hermanos. Imagínense eso. O sea, es tan hermoso que yo puedo darle a Dios la gloria que esos niños deberían haberle dado, porque en la divina voluntad el alma suple por todos, o sea, se multiplica al infinito, es otro Cristo, actúa como Dios, como un Dios en la tierra. Pero el resto, con cosas humanas, ahí quedan esos vacíos, no se puede. ¿Cómo voy a reparar yo eso? Y eso se hace en la intención, vuelvo y repito, yo quiero eso, Señor, quiero hoy, por ejemplo, darte el amor y la gloria de todas esas almas que no dejaron vivir,
que estaban llamados eso, a conocerte, a amarte, a ser hijos de Dios, y no se les permitió. Todo ese cúmulo infinito de actos que ellos tenían que ofrecerle a Dios, yo quiero suplir por ellos. Y se hace realidad. Solo en la divina voluntad se pueden hacer ese tipo de cosas tan hermosas y tan importantes, porque se quiere, o sea, lo que les decía al principio, se quieren cosas grandes. Es el fiat actuando en mí. No estoy encerrado, ay, mi yocito. No, o sea, expandir. El alma en la divina voluntad, hermano, se expande, se vuelve expansiva, como un sol, se difunde para bien de todos. ¿Qué pasa en la voluntad humana? Todo se cierra, todo como un reflector que se funde y está alumbrándose solo a sí mismo. Entonces se funde, se quema. No, nosotros tenemos que expandir, iluminar a otros, pensar en otros, primero Dios y las almas. Una vida grande, soles. Cuando yo vivo así también, a mí me pasa eso, por ejemplo. Dios mío, siento que necesito más tiempo. A mí, por ejemplo, yo o sea, no puedo estar perdiendo el tiempo, tengo que estar siempre haciendo algo productivo para o sea, algo, pues de las cosas que Dios me ha puesto, ¿no? En mi trabajo y la misión que estoy haciendo, los proyectos que tengo, pero no me gusta, no tengo paz cuando estoy como perdiendo el tiempo. No tengo paz. Porque, y como dice esa frase, ¿no? El tiempo perdido los santos lo lloran. O sea, es que no puede haber tiempo para perder ya, hermano. Es que el tiempo se nos está agotando y en la divina voluntad hay mucho para hacer. Lo que el Señor le decía a Luisa, en la divina voluntad hay mucho para hacer, muchísimo. Porque tenemos eso, que llenar todos esos vacíos de amor. ¿Por qué quiere el alma eso? Porque está pensando en Dios. Es que Dios sí quiere ser amado, lo que tanto repito yo. Él sí espera algo de nosotros, algo grande. Si supieras lo que significa voluntad de Dios, ella contiene cielo y tierra. Si estamos con ella, todo es nuestro. Todas las cosas dependen de nosotros. Pero si no estamos con ella, todo está contra nosotros. Y si algo tenemos, somos los verdaderos ladrones de nuestro Creador y vivimos de fraudes y de robos, como vive el mundo, hermano. Una cantidad de estafadores. Están robando. Hay un capítulo tremendo en que el Señor dice eso. Dice, hasta el aire que respiran es robado. La tierra que pisan están robándola. Los que no viven como hijos de Dios, sino como enemigos. Lamentablemente muchos hoy en día. Porque todo Dios lo da por sus hijos, por los que están en su voluntad. O iban a vivir en su voluntad. Hay otro capítulo en que el Señor le explica eso a Luisa, que Él mandaba alimentos a la tierra por ella, porque vivía en su voluntad. Y gracias a ella entonces había comida para toda la humanidad. Entonces lo mismo, mire, todo depende de ustedes, si viven en la divina voluntad. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos en ese hombre ingrato, ese hombre bestia, ese hombre endemoniado, que toda la naturaleza está contra él? Dicen las horas de la pasión, dice, el cielo y la tierra los miran como ya cansados y quisieran como destruirlos. Como si la tierra se quisiera abrir y tragarse ya a todos esos estafados, a todos esos ladrones que hay por ahí, por la voluntad humana. Es más, hermano, si nosotros aprendemos a vivir en la divina voluntad, somos verdaderos misioneros de la divina voluntad, lo dicen los libros, la creación entera les obedecerá. A eso tenemos que apuntarle nosotros, hermano, porque la guerra que nos espera es de película, mejor dicho, de película, ¿verdad? Que quedan corticas las películas. La creación, darle órdenes a la creación, y eso pasaba en el Antiguo Testamento, acuérdense que hay historias así. Estilo el Señor de los Anillos, ¿no? Que venían los árboles a pelear con los buenos, a favor de los buenos contra los malos, el agua, los ríos, el viento, todo ayudándoles a pelear contra toda esa maquinaria de los malvados, porque ustedes imagínense ahorita lo que nos tienen preparado. Un ejército como no lo ha habido nunca en la historia de la humanidad, con qué tipos de naves y de tecnología y de cosas, pero todo eso son como jugueticos para Dios. Que si Él quiere con un soplo arrolla todo eso.
No, por ahí veía uno de esos reels, un videito de esos chiquitos que le sale, corticos, que le sale uno por ahí, un edificio, una cosa monstruosa, creo que en Beijing, en China. Yo pensaba, ¿cuánto les irá a durar eso? O sea, un símbolo de la soberbia humana. O sea, una torre supremamente alta y monstruosa. Se habrán invertido ahí cualquier cantidad de dinero y una mole de hierro, y eso qué, ofendiendo a Dios le ofende mucho eso, la soberbia del hombre. Una torrecita de Babel, y saber que todo eso va a durar muy poco, tanto trabajo desperdiciado ahí. Por eso, si queréis conocerla, la divina voluntad, leed estas páginas. En ellas hallaréis el bálsamo para las heridas que cruelmente nos ha hecho nuestro querer humano. Escuchen eso. En estas palabras, en estos libros de cielo, dice: hallaréis el bálsamo para las heridas que cruelmente nos ha hecho nuestro querer humano, el nuevo aire todo divino, la nueva vida toda celestial. Sentiréis el cielo en vuestra alma. Eso es verdad, no está exagerando. Yo lo he sentido, seguramente ustedes también, cuando se lee el libro de la Virgen, cuando se hace con el corazón una hora de la pasión, cuando se lee un capítulo de los libros de cielo. O sea, se siente ese aliento de Jesús que lo pacifica a uno, que lo diviniza. Mucha luz, es pura luz. Sentiréis el cielo en vuestras almas. Veréis nuevos horizontes, nuevos soles, y a menudo encontraréis a Jesús con la cara mojada por sus lágrimas, porque quiere daros su querer. Llora porque quiere veros felices, pero al veros infelices solloza, suspira, ruega por la felicidad de sus hijos, y mientras os pide vuestro querer para quitaros la infelicidad, os ofrece el suyo, como confirmación del don de su reino. Confirmación del don de su reino. Por eso me dirijo a todos, y hago este llamamiento junto con Jesús. Hago este llamamiento junto con Jesús, con sus mismas lágrimas, con sus suspiros ardientes, con su corazón que arde porque quiere dar su fiat. Entonces miren, ella es el corazón de Jesús que nos habla a través de ella, sediento de nuestra felicidad verdadera, con ese amor que solo puede venir de Dios. Del fiat hemos salido, Él nos ha dado la vida. Es justo, es nuestra obligación y deber que volvamos a Él, a nuestra querida e interminable heredad, o herencia, es nuestra herencia, hermanitos. Eso, lo están llamando a volver a casa, estábamos extraviados. Y en primer lugar mi llamamiento es al sumo jerarca, al romano pontífice, a su santidad, al representante de la Santa Iglesia, que por lo tanto representa el reino de la divina voluntad. A sus santos pies esta pobre pequeñita depone este reino para que lo domine, lo haga conocer y con la autoridad de su voz paterna llame a sus hijos a que vivan en este reino tan santo. Que el sol del fiat supremo lo inunde y forme el primer sol del querer divino en su representante en la tierra. Que formando su primera vida en aquel que es la cabeza de todos, derrame sus rayos interminables en todo el mundo y eclipsando a todos con su luz forme un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, claro, solo a la luz de la divina voluntad podrá darse eso, que haya un solo rebaño y un solo pastor, cosa por la que tenemos que pedir, orar, que haya un verdadero papa que ponga a Luisa en su puesto, que ponga la divina voluntad, la dé a conocer, ¿sí? Que señale este tesoro a las almas, a la iglesia, para que se cumpla el plan divino pronto. Aquí por eso esta imagen, este texto está sin imagen, porque adivinen quién estaba ahí. Seguramente ese no lo va a hacer, ese no va a cumplir esa misión, porque el demonio sabe que esto es su derrota. Entonces un servidor de él que va a proclamar esto. Eso es un imposible prácticamente. Entonces será el que venga, ¿no? Que hoy estamos en ese misterio, pero eso no falta mucho, no falta muchos años para que esto se dé, o sea, que haya un tiempo de victoria y de esplendor para la iglesia, y va a ser ahí, cuando haya un papa que señale la divina voluntad, ¿sí? Que la enseñe, que abra esa puerta para toda la iglesia. El segundo llamamiento lo hago a todos los sacerdotes. Postrado a los pies de cada uno les ruego, les suplico que se interesen por conocer la divina voluntad.
el primer movimiento, el primer acto, tomadlo de ella. Es más, encerraos en el fiat y sentiréis lo dulce y preciosa que es su vida. Tomad de ella toda vuestra actividad y sentiréis en vosotros una fuerza divina, una voz que siempre habla, que os dirá cosas que nunca habéis oído. Sentiréis una luz que os eclipsará todos los males y que eclipsando a las gentes os dará el dominio sobre ellas. Mire lo que dice aquí, precisamente hablando de los sacerdotes, dice: ¿cuántos esfuerzos hacéis sin fruto? Porque falta la vida de la divina voluntad. Habéis distribuido a la gente un pan sin la levadura del fiat, y por eso comiéndolo lo han sentido duro, casi indigesto, y no sintiendo su vida en ellos no se rinden a vuestras enseñanzas. Por tanto, comed vosotros este pan del fiat divino, tendréis así pan suficiente para darle a la gente. Así formaréis con todos una sola vida y una sola voluntad. Entonces, claro, en la voluntad humana las cosas se quedan en un plano muy superficial, muy de aquí, muy de lo temporal, y pues más con toda esta mala formación modernista que los sacerdotes en su mayoría han recibido, pues se quedan ofreciéndole por eso tantas multitudes se han alejado de la iglesia y del mundo en general, ya la ves con desprecio. Y a los sacerdotes, eso es, incluso en el Antiguo Testamento una parte habla de eso, es un castigo por la infidelidad de muchos de ellos, y que el pueblo en general los tendría como algo aborrecible prácticamente, ¿sí? Y uno ve las generaciones ahora, si lo ven uno andando con un sacerdote, piensan que todos son raros, ¿no? Que todos son o violadores, homosexuales o estafadores. Así está viendo el mundo en general las generaciones de ahora. Esa gente, digamos, mundana, ve con muy malos ojos a los sacerdotes, lastimosamente. Nosotros los amamos, sabemos que son de muchísimo respeto, que hay que orar muchísimo por ellos, pero el mundo en general los ve así, lastimosamente, y muchas veces pues por culpa de ese mal testimonio de ellos mismos. Entonces sí, nosotros tenemos que orar mucho para que cada día haya más sacerdotes que conozcan la divina voluntad. Ustedes se dan cuenta, los que conocemos de esto y escuchamos canales o sacerdotes que conocen, que leen los libros, o sea, la profundidad es otra cosa, o sea, ya van a otro nivel, ¿sí? Les salen alas y van a otro nivel, ¿sí? Mucho más profundo, mucho más eficaz, aman más al ser, o sea, se ve eso, se ve como si adelantaran lo que dice el Señor, ¿no? Dejan a todos atrás. El tercer llamamiento lo dirijo a todos, al mundo entero, pues todos sois hermanos, hermanas e hijos míos. ¿Ven lo que está diciendo? ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo hablando a través de ella, mire, la pone como mamá. Todos ustedes son hermanos y hermanas e hijos míos, o sea, yo soy una mamá de toda la humanidad. ¿Sabéis por qué os llamo a todos? Porque quiero daros a todos la vida de la divina voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Dios le dio a ella ese poder, puede darnos ese don, porque ella, como les digo, aquí en la tierra era la pequeña hija de la divina voluntad que sufrió muchísimo por esto, y ahora en el cielo ya no es esa pequeña hija de la divina voluntad, sino una gran mamá. Como a la Santísima Virgen ella se le decía cuando estaba en la tierra, ¿no? La pequeña hija de Sión, y ahora ya no es la pequeña hija, es la gran mamá. Ella es más que el aire. Está hablando de la divina voluntad, dice: ella es más que el aire que todos podemos respirar, es como el sol del que todos podemos recibir el bien de la luz, es como el palpitar del corazón que en todos quiere palpitar, y yo como niñita que soy suspiro que todos toméis la vida del fiat. Oh, si supierais cuántos bienes recibiréis, daríais la vida para hacerla reinar en todos vosotros, para que nosotros podamos seguir como en ese proceso que Dios quiere con cada uno de nosotros, de utilizarnos para esta gran misión y dejarnos convencer, dejarnos conquistar por estas verdades, por estos llamados, que este llamado también nos sirva para eso, para entender, ser conscientes de que hay un interés serio, grande, importante sobre cada uno de nosotros. El Rey de Reyes, el mismo Padre Celestial, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, Luisa, todos los santos están ahí
pendientes de lo que está pasando en la tierra, lo que está pasando en nuestras almas. En la voluntad humana las cosas pierden mucho su dimensión porque se está en un estado de ceguera, ¿sí? De ignorancia, de pequeñez, pero no la pequeñez bonita, santa, de esa alma que se abandona en Dios y que está vacía de sí mismo, sino esa pequeñez de la miseria, ¿sí? De la pobreza, de no saber, de no tener, ¿sí? Pero en la divina voluntad del Señor quiere una pequeñez que se constituye en eso, en estar vacío de mí mismo para llenarme de Él. Entonces lo que estoy diciendo, que esto que hemos visto hoy, lo que vamos a seguir viendo la próxima reunión, nos sirva para ser más conscientes de que el cielo está esperando algo de cada uno de nosotros, que cuenta con nosotros, quieren utilizarnos para cosas grandes, ¿sí? Ellos nos están llamando, nos están esperando, nos están ayudando cada día, nos están dando gracias, pero por eso necesitamos estar más atentos para que todo ese cielo se derrame en nosotros y se manifieste aquí en la tierra. Eso es lo que ellos quieren. Entonces no podemos estar distraídos, como dejar pasar todo esto desapercibido, sino abrir la puerta de par en par y decir: fiat, si quiero, Señor, utilízame. Por eso terminemos con una oración. Madre Inmaculada, Madre Luisa, les damos gracias porque sabemos que a fuerza de mucho amor y dolor nos han ganado una herencia muy grande de amor, de méritos, de virtudes, de conocimientos, de santidad divina. Que llegue ya los días, que llegue ya el tiempo, que pase tanto dolor, tanto sufrimiento para el Señor, para ustedes. Vengan los días de las alegrías, de los triunfos, de las coronas, de las victorias para la Iglesia, para Jesús. Que vengan ya pronto los días en que el Señor sea aclamado, glorificado, levantado en alto por todas las naciones. Que vengan ya los días en que se vean en la tierra esos hombres y mujeres que reflejen verdaderamente a Dios, que sean verdaderos hijos de Dios. Danos la gracia, Señor, por los infinitos méritos de la Santísima Virgen y de Luisa, por sus muchos sufrimientos, lágrimas. Danos las gracias que sabes que cada uno de nosotros necesita. La gracia de morir a nosotros mismos, de renunciar al pecado, a todo lo que nos aparta de ti. Y también por medio de San José te pedimos nos concedas todo lo que sabes que necesitamos aquí en el reino de lo temporal. Todo ese poco de añadidura que aún nos hace falta mientras estemos acá, para que tengamos todo lo necesario para cumplir cada uno nuestra misión, nuestra vocación, cumplir nuestros deberes de cada día. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, rogad por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.